Hola, mi nombre es Sara Olivama Maldonado Ruiz, tengo 28 años y yo sé que soy una pequeña, muy pequeña parte diminuta en todo este mundo de personas que existen, pero hoy quiero contarles acerca de mi historia. Um, que tal vez no les importe, sin embargo, por última ocasión quería hablar. O tal vez decir y desahogarme, aunque no creo que sea muy buena idea hacerlo de esta forma, pero ya que. Pues sí, tengo 28 años y a la edad de muy pequeña, no recuerdo exactamente la edad, recuerdo que estaba en el kinder, cuando uno de mis tíos políticos, llamado Fidel Vázquez, no me acuerdo su apellido, porque es político, o Velázquez, no recuerdo. Él me obligó a tener sexo anal con él durante muchos días. Me lastimó, me encerró en un cuarto, en el cuarto donde antes vivía yo, cuando era más chiquita. Y me introdujo objetos como ramas y otras cosas. Porque esa parte estaba muy chiquita y muy cortita. Entonces, pues, mm, bueno, ya pasó. Cuando tuve que decírselo a los adultos. Aunque también muchos años me he preguntado en terapia qué hubiera pasado si no hubiera dicho nada. O sea, literal. Porque lo más difícil es cuando te enfrentas a, a la respuesta de las personas que amas y no existe ninguna ayuda. Y es que tal vez, pues obviamente muchos no sabrían cómo reaccionar acerca de eso. Entonces, pues por ende, no así, no saben reaccionar. Pues bien, un integrante de mi familia no supo reaccionar de la forma, bueno, toda mi familia en realidad. Y mi corazón se rompió cuando era muy chiquita, porque, no lo sé, siempre he tendido a ser muy sensible, tal vez. Mm, Todos estos años me quise enfocar en que tal vez no me habían escuchado, tal vez pensaron que era un juego, no sé. Cuando llorando le dije a la persona que más amaba en ese momento que Fidel me había hecho daño. Esas fueron mis palabras. O Fidel me tocó. Lloré. Y lloré mucho. Pero en realidad no querían meterse en problemas. Y por eso no hicieron nada. Y tampoco los culpo. Como digo, a veces no sabemos reaccionar. También caigo mal. Yo le caigo mal a la gente. A mucha gente.
en, en la escuela, después en mis trabajos. También no he tomado muy buenas decisiones para escoger novio, a pesar de que no tengo ninguna razón para mentir ya, ahorita, y en ningún momento, menos ahorita. Pero, pues casi no he sido noviera, pero sí me enamoraba mucho, muy profundamente. Y, y ninguno de ellos me ha querido bien. Y a pesar de eso y problemas familiares, um, todavía quería seguir y luchar. Me casé una vez. Bueno, de hecho, legalmente, hasta ahorita me doy cuenta que sigo casada. Fue una de las peores decisiones que tomé, lo acepto. Eh, Me casé en menos de un año, creo, o en un año, un poquito menos de un año. Lo conocí, era increíble, era un hombre muy romántico, muy detallista, muy amoroso, muy sacrificado por su familia, y yo veía cómo se esforzaba por su familia, y yo decía, bueno, en un futuro, si él es mi esposo, va a luchar por nuestra familia, ¿no? Por mí y los hijos que llegáramos a tener, porque mucho tiempo no quise ser mamá hasta que me casé. Me nació el deseo. Yo quería ver cómo hubieran sido mis hijos con esa persona. Y después ser madre. La experiencia, y no solo la experiencia, sino que siempre me han gustado los niños. Siempre los he cuidado y he querido proteger a los menores como no me cuidaron a mí. Yo normalmente nunca alzo la voz, trato de aguantarme y aguantar muchas injusticias, pero cuando le hacen algo a las personas que amo, yo ahí sí intercedo, porque no me gusta. Incluso cuando mi papá está enfermo, cuando veo que le ignoran, yo me molesto. Y bueno, yo soy técnica laboratorista clínico, y uno de mis primeros trabajos, Grupo Diagnóstico Médico PROA, trabajé en Chopo. También no estaba trabajando muy bien. Mi gerente era Adela Merino o Marino, no recuerdo. Ella siempre era muy, muy estricta, pero muchas veces me humillaba en frente de los pacientes. Y una vez me llegó a jalonear. Entonces yo pues pedí mi cambio de sucursal. Reconozco que ya no estaba trabajando bien, me temblaban las manos tan solo de entrar al trabajo, pero yo empecé a endeudarme para que tuviera una razón por la cual trabajar, y decía, pues así tengo deudas y tengo que ir a trabajar y obligarme a ir a trabajar, ¿no? Mi papá siempre me ha dicho que en todos los trabajos son iguales y que tenía que aguantar y tenía que ser obediente, porque así son los trabajos. Entonces, pues trataba de seguir lo que él me decía. Y hubo un momento en que ya no pude y pedí que me hicieran mi cambio. Pero bueno, me cambiaron y después conocí a este chavo. Me casé y como él descansaba los miércoles, yo quería descansar los miércoles. Entonces una de las razones por las cuales pedí otra vez mi cambio fue porque
quería que quería descansar los miércoles y como esta sucursal era más grande y trabajaban los domingos, entonces hice un trato para yo trabajar los domingos y descansar los miércoles y así poder estar con mi esposo. Pero tampoco me quería su familia. Es muy raro, ¿no? Y a veces me pregunto si yo solamente me estoy victimizando. Pero bueno, eh, no querían que trabajara allá. Decían que mi trabajo me estaba alejando de mi esposo, a pesar de que antes de casarnos hablamos y dijimos que pues yo no iba a dejar de trabajar porque a mí me gustaba mi trabajo. En la sucursal donde estaba ahora, Teopanzolco, me encantaba mi trabajo porque me sentía más productiva. Me gusta mucho ser productiva, me gusta mucho trabajar. No he sido puntual, pero me gustaba mi trabajo. Me gustaba las capacitaciones que nos daban. Me gustaba el sistema que teníamos. Todo eso. Me gustaba la sucursal, incluso me gustaba cómo olía. No sé, me sentía muy bien. Pero no querían que trabajara. Y yo no quise dejar mi trabajo. A pesar de que me quedaba muy lejos el trabajo, yo llegaba y les trataba de ayudar. Tenían un restaurante en Yautepec. El restaurante se llama, no recuerdo cómo se llama, Analibet. Últimamente se me están olvidando muchas cosas que de verdad me siento algo triste. Pero bueno, um, esa familia solo me veía como una amenaza porque, bueno, en primer lugar él revisó unos chats que tenía que tuve con uno de mis ex compañeros de un trabajo, en donde él me pide salir, pero yo le mencionaba que ya me iba a casar y que estaba muy enamorada y que si yo lo veía, pues lo vería con mi esposo, ¿no? O sea, que fuéramos los tres juntos y saliéramos. Pero mi esposo lo vio mal y dijo que le había faltado al respeto. Aparte de que yo le había dado mi número, pero pues en ese tiempo todavía no éramos como tal novios, o sea, no había borrado las conversaciones porque yo no borro normalmente las conversaciones. Entonces, en su tiempo, él pues me decía de una forma muy cariñosa, novia de chocolate y así, pero ya no le respondía yo como, oye, novio de chocolate, ¿no? Le respondía por su nombre. Y como fue una persona que aprecié y me gustaba como es que era muy optimista, muy risueño, pues todo eso le dije. Entonces, como él se molestó también de que no quise salir con él, pues yo, o sea, mi ex compañero, yo le dije pues que pues me despedía, pero que me agradaba mucho, que me ayudó mucho ver cómo es que se seguía afrontando los problemas con optimismo. Y es que pues nadie sabe como tal mi historia, entonces si la supieran, yo a veces de verdad que trato de guardar esos recuerdos, que igual y esas personas ya ni se acuerdan de eso, pero eso es lo que me ayudaba a salir adelante. Decir, no, si esa persona puede sonreír a la vida, si esa persona aún viviendo todas esas cosas puede salir adelante, porque yo no puedo, ¿no? O cómo es que puede llegar a sonreír tan así y contagiar su sonrisa, no sé, cosas así. Trataba de observar mucho a las personas y admirar a unas, y no solo ellas, sino sus acciones, ¿no? Y de esa forma poder llegar a sobrellevar mi propia vida. Trato de ser muy empática, pero también no es muy bueno. Entonces, pues ya, um, se terminó mi matrimonio y ya me había corrido 3 veces. En la tercera ocasión
No supe qué hacer porque yo me casé bien, yo me casé legalmente. Él era mi segundo novio. Él fue el primer hombre en mi vida, así como tal, sin quitar lo de mi tío, cuidando lo de él, perdón. Entonces, pues no sabía qué hacer y entré en shock y impulsivamente me quise aventar de la azotea. Mm, Intenté hablar después con él y él solo quería, siempre decía, los demás me decían, Sara, es que él no te quiere hablar, él no quiere verte, él de verdad no quiere verte, ¿no? Y yo sentía que mi mundo se me caía y se me rompía todo porque es tan difícil. Unos meses atrás nos amábamos tanto y de repente nada. Y me sentía horriblemente mal. Llegué a buscarlo veces. Un día fui a su casa, me vio, me dio la espalda y se fue. Es lo más horrible que te puede hacer alguien. Bueno, es lo que yo sentía. Que la persona que tanto amaba me diera la espalda. Pero bueno, después, retrocediendo en el tiempo, me he dado cuenta que ya me había pasado. Pero esta vez literalmente vi su espalda. Y se fue, no quiso hablar conmigo. No querían que yo hablara con él. Y me pidió el divorcio por teléfono. Pero nunca quiso dar la cara ni explicarme qué es lo que estaba pasando. Realmente no me amaba y nunca me quiso. Es lo que supuse y hasta ahorita creo. Ah, estaba muy mal y un compañero también estaba mal. Entonces me pidió que lo escuchara, que nos vimos. Yo estuve en el patio, pero era en una casa con sus amigos o sus vecinos. Ah, no recuerdo qué es lo que pasó. Sí recuerdo que tomé. mm, Recuerdo que le mandé mensaje todavía a que es mi esposo y le dije, oye, no sé, le marqué yo creo pidiéndole que viniera a buscarme. No me quería quedar ahí, ¿saben? Habíamos hecho un trato con mi compañero de que si en caso que me pusiera mal, él me iba a llevar a su otra recámara, que no íbamos a estar en la misma recámara. Pero amanecí al lado de él, tocándome. Y yo, pues, no supe qué pasó bien. No recuerdo, no me acuerdo. Después mi marido me dijo una vez que yo le hablé por teléfono, y sabes que le hablé por teléfono, dije, vete lo más como me gusta, pero yo, yo creo en mí, creo que le dije, échale más como a mí me gusta, o sea, me refería a la bebida, no a algo íntimo. En fin, dice su mamá que en ese momento él se puso a llorar muchísimo y se le vino el mundo encima, cuando ya habían pasado como más de 8 meses y él me había dicho que ya quería el divorcio, que no quería nada conmigo. Entonces yo no entiendo cómo es que, cómo es que si ya no me quería ver, se sentía mal por algo así. Y aparte, pues no lo hice. Cuando me fui a casa de mis padres, porque ese día yo me espanté mucho, no me había dado cuenta, ni siquiera me fijé en el espejo. Agarré mi ropa, me la puse. No tenía ropa de mi cintura para abajo, pero de la cintura para, más bien de la cintura para arriba, pero para la cintura para abajo sí la tenía. Mm, Tenía una quemada de cigarro en la frente. Y no recuerdo ni siquiera cómo me quemé, ni siquiera recuerdo que me haya dolido. No me acuerdo de nada. Y eso es tan triste, porque te llega como la ansiedad de no saber qué es lo que pasó, por qué, y fui una tonta, porque no debí,
ponerme en esa situación yo misma. Pero bueno, no podía hacer más que hacer como que nada había pasado. Había un momento en que pues mi compañero al verlo todos los días decía, es una buena persona, y lo veía que ayudaba de repente y así. Yo decía, es que sí es una buena persona. Y por otro lado, había algo inconsciente de mí que decía, ay, lo odio porque él me quemó. Al otro día, al otro día en el trabajo, él se rió de mi quemada y me dijo, ajá, Sara, te quedó muy feo. En vez de decirme, oye, ¿estás bien? ¿Necesitas una pomada? Vamos al doctor. Él solo se burló de mi quemada. como, como todos se han burlado de mi cuerpo. Y bueno, yo no supe cómo afrontar esa situación y voluntariamente renuncié. Antes busqué un trabajo y lo encontré en un hospital. Y le comenté a mi jefa lo que había pasado cuando me dijo, ¿por qué quieres renunciar? Pues, le había comentado, pero después primero me creyó, hasta lloró conmigo y sentí tan bonito. Yo dije, hay hay una persona que siente empatía por mí. No. Pero después otro día me dijo, oye, pero pues, ¿por qué dejaste pasar tanto tiempo, no? Pero la gente nunca sabe que lo más doloroso cuando sufres algo es cómo te vas a enfrentar a esas personas cuando lo saben. Y lo más triste de esto es la decepción de las personas que aprecias. Y justamente eso pasó. Algunas compañeras primero me hablaron, me mandaron mensaje de que me apoyaban y otras personas simplemente me dijeron que era una fácil. Otras personas me dijeron, me habían invitado a una fiesta y después dijeron, ¿sabes qué? Con esto de que cómo están las cosas y cómo hablan de ti, pues mejor ya no vas a la fiesta, ¿no? Esta persona se llama Jorge. Reconozco que habían otras personas más. Mi quisiera quisiera pensar que la razón por la cual estaba así y si me dieron algo ha de haber sido las otras personas, porque él me dijo que llegó un momento en que me dejó sola. Entonces quiero creer que fueron otras personas y no fue él, o quiero creer que solamente lo hizo sin intención. No lo sé. Perdí un trabajo que me gustaba mucho, eso sí, sí me gustaba ese trabajo. Después fui al hospital y traté de trabajar lo más que pude y esforzarme. Pero cuando mi ex, todavía seguía tratando de hablar con mi ex acerca de recuperar nuestra relación, porque yo seguía empeñada en que, bueno, me casé y si me casé no puedo en un mes y medio terminar esto porque solo duramos un mes y medio juntos. Pero él no quería regresar conmigo y yo seguía ahí rogando y rogando. Pero pues la gente que amaba me dejó de hablar porque yo soy sincera, y cuando pasó esto de que no sabía si dormía o no con esta persona, yo hablé en el lugar donde tenía que hablar con unas personas, pero no malentendieron, pensaron que yo era una adúltera. Entonces pues tuve una disciplina y ya no podía hablar con la gente que amaba. Y tampoco los culpo, todos somos humanos, ¿no? Pero bueno, después yo en el hospital un día no en el hospital, cuando eh, me habló, bueno, hablé con mi ex y me dijo eso de que yo dije, métale más, y yo le dije que no era así, que no fue en la forma íntima, pero
agarré y de por sí ya estaba lidiando con tantas cosas. Y como nadie me creía, yo me desesperé, ya no dormía, tenía pesadillas. Y pues me tomé mucho medicamento y intenté acabar con, pues ya sabes. Entonces, pues al ver que no me pasó nada, fui a trabajar y no estaba consciente del tiempo ni el espacio, pero antes de eso fui a verlo a su casa, fui a ver a al que era mi marido o al que es mi marido, no lo sé. Pero no lo pude ver, no me permitieron verlo, me dijeron que no estaba. Ya después me enteré, eran como las 12 de la noche, había carnaval en Yautepec y su mamá me dijo que me regresara. Cuando estuve casada con él, las últimas semanas fueron horribles porque una vez me grabaron sacando mis cosas, mi cuñada, mi suegra no me hablaba. Literalmente a veces bajaba y todos se iban como si fuera una cucaracha yo. Entonces, el único con el que podía hablar era su abuelito y era como mi abuelito para mí porque no tuve abuelitos hombres. Entonces, podía platicar con él y la verdad es que lo aprecio mucho. Y bueno, también decían que era seguramente una fácil y que mi amante me estaba buscando. La primera vez que me salí. Entonces, pues así fue mi historia con él. Perdí mi trabajo en el hospital, en el Henry, porque pues fui al hospital internada por lo que había tomado. Me pusieron suero y me llevaron a un hospital psiquiátrico. Entonces supe que tenía trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad y no sé qué tantas cosas más. Tomé mucho medicamento después para que pudiera aliviar la situación. Estuve 16 días ahí hospitalizada. Fue horrible porque ahí en ese hospital me amarraron varias veces a la cama y a otras compañeras. Y yo abogaba por ellas porque se me hacía injusto. Como digo, no pueden que a mí me hagan cualquier cosa, pero a otras personas no. Y ahí me amarraban porque les decía que no amarraran a ellas. Era horrible. Algunas veces me inyectaron medicamento que ni siquiera supe qué medicamento era. Y me hacían tomar medicamento fuerte, que me tenía tonta por días. A veces no llegaba a reconocer ni a mi familia que iba a visitarme. Todos esos días estuve esperando a ver a qué horas venía mi marido, Ángel Sánchez Ramírez, a verme. Pero nunca fue. Al contrario, esos días se divorció de mí, o eso es lo que me dijo. Cuando me enseñó la sentencia de divorcio, dijo que ya estábamos divorciados y que no teníamos nada que ver. Pero resulta, ahora que fui al registro, que sigo casada con él porque no llevó la sentencia y no promovió el divorcio. Enseñó una dirección que era falsa, según me notificaron, pero en realidad no me podía notificar porque yo estaba hospitalizada. Yo traté de seguir con mi vida. Después de 3 meses o unos meses conseguí un pequeño trabajo donde me dieron seguro, pero después me lo quitaron y por eso tuve que buscar otro trabajo. Y es ahí donde entré a Polar. Al principio me era muy difícil porque estaba muy sensible y como decía, yo estaba tomando medicamentos. No estaba ya tomando todos, pero sí antidepresivos, lo cual me hacía ser un poco lenta en mis actividades. Y entonces, pues cuando me decían que todo lo estaba haciendo mal, pues obviamente todo eso me lo tomé personal y yo pensé que era una persona inútil y que no servía para nada. Así que
un día de repente dije, no, pues si no sirvo para trabajar, pues mejor ya no voy a trabajar al laboratorio porque no quiero afectar en las labores de los demás. Entonces me dijeron que me daban otra oportunidad para trabajar en Jitepec, que me quedaba más cerca de mi casa, y la tomé. Tuve una jefa que me ayudó mucho y que me enseñó mucho. Y estuve en recepción. Yo pienso que traté de hacer lo mejor que pude en ese trabajo. Me esforcé, de hecho, más de lo que me he esforzado en otros. De repente mi jefa renunció y de un día para otro tuve que ser responsable de esa sucursal, aunque sí me dijeron que iba a ser por una semana y al final fueron más días. Llegué al punto en que colapsé, estaba estresada, ni siquiera estaba bien. Siento que a mis compañeros no les estaba muy estresada. No sabía cómo hacer el trabajo y aparte faltaba una persona, tenía que hacer el trabajo de recepción y también de responsable. Entonces ya no quise ir a trabajar, colapsé, pedí mis vacaciones. Desde antes las pedía, pero no me las dieron, no me las autorizaron. Falté y ahora no tengo trabajo porque cuando me volvieron a hablar de recursos humanos, que volviera a trabajar, me volví a presentar, pero resulta que todo fue mentira. Todo fue mentira. Me hicieron firmar una acta administrativa, me dijeron que no me habían autorizado esas vacaciones, que me iban a descontar esos días. Y al final todo fue para que firmara esa acta y me dieran mi finiquito. Cosa que no firmé. Pero de todos modos ya no tengo trabajo. Después de Ángel, pensé que estaba divorciada y yo empecé a andar con alguien más. Alguien que yo sabía que no me iba a querer para nada. Bueno, pero al final también lo hice porque tenía miedo de que me tratara bien y entonces quedarme muy clavada con esa persona. Porque entre más enamorada estás, más vulnerable puedes estar y entonces me terminan lastimando más. Aunque sí me lastimó en muchas cosas. Pero bueno, yo lo permití. Esa es mi historia. Y ay, a veces cuando uno lucha contra la depresión y contra pensamientos que no deberían estar en tu cabeza, y trataba de hacer las cosas bien y mantenerme al día y al flote, pareciera que nada estaba saliendo bien y nada está saliendo bien. Por muchos años creí que, bueno, que cuando tuviera esta edad de 28 años ya estaría casada y con hijos. O bien, que conocería el amor. Bueno, ninguna de esas cosas pasaron y tampoco tengo un trabajo. Porque a veces pasa que cuando uno más se esfuerza, más pasan cosas malas.